Bien, y está en nuestros estudios Víctor Hugo Quijada, con quien vamos a conversar. Bienvenido. ¿Cómo, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, como siempre, por participar en JD Noticias. Cuéntanos, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado una ley que incorpora el delito de financiamiento político. ¿Nos podrías explicar de repente este contexto? Sí, bueno, lo que se ha aprobado hace unos 3 días en la Comisión de Constitución es el dictamen que ha incorporado el artículo 359A al Código Penal, que penaliza el financiamiento ilegal, los aportes ilegales a los partidos y movimientos políticos, ¿no? Hay que recordar que justamente a raíz de todas estas reformas que se están dando en nuestro país y también a los casos coyunturales como los casos Humala, el caso Fujimori, el mismo APRA, que también ahora el caso Alan García, donde se está cuestionando el financiamiento, es mejor dicho, el lavado de activos, que se está tratando de adecuar los aportes ilegales al lavado de activos, crea la necesidad. O sea, ¿el contexto de la coyuntura política lo amerita? Sí, efectivamente, porque se está comprobando a raíz de todos los casos, bueno, el caso Lavajato, ¿no?, que básicamente el que es más conocido, de los aportes irregulares de Odebrecht. Se ha creado toda una discusión si es que los aportes de las empresas irregulares es lavado de activos, ¿no? Entonces, ahí, si bien es cierto, existe un esfuerzo del Ministerio Público y del Poder Judicial para adecuar esa realidad al tipo penal, crea la necesidad de que existe una ley que la penalice específicamente, ¿no? Porque podría darse de repente más adelante, en el caso de los juicios que van a seguir las personas que he mencionado y que son de público conocimiento, de repente alegaciones o argucias legales que de repente podrían desvirtuar el tipo penal que se está discutiendo, ¿no? Porque hay muchos cuestionamientos si es lavado de activos, si es un tema tributario, entre otros, ¿no? Entonces, crea la necesidad de que se incorpore y que se penalice de manera directa este tipo de acciones, estos aportes ilegales, irregulares, cubiertos de alguna manera de empresas que, como ya se ha sabido, lo que busca son coimas adelantadas o financiamientos a cambio de algo, ¿no? Hay que recordar que esta implementación de este tipo penal establece una pena de 4 a 15 años, ¿no? Y si podríamos decir, ¿cuál sería la diferencia sustancial para poder, digamos, explicar cómo es el contexto ahorita y cómo sería el contexto con esta aprobación de esta ley? El contexto ahorita, el tratamiento que es el legal que se le está dando para sancionar estas conductas es el lavado de activos, ¿no? Es conocido la intervención del fiscal Domingo Pérez y Concesión Carguancho, bueno, la Fiscalía es quien tiene la acción penal, es titular de la acción penal, y por ende está tratando de adecuar estos aportes a los delitos de crimen organizado y de lavado de activos, ¿no? Pero como te mencioné hace un momento, puede ser que más adelante en el juicio haya una discusión absoluta de que qué tipo de delito es realmente, ¿no? Entonces, al no quedar tan claro, al menos, porque no había una ley que regulara solamente en materia administrativa el tema de los aportes ilegales, crea la necesidad de que se penalice estas conductas, ¿no? Para que de alguna manera quede claro y que no haya una discusión de derecho, va a haber toda una discusión jurídica si corresponde o no el tipo de lavado de activos, si corresponde o no el delito de crimen organizado, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es el principal consecuencia a las organizaciones políticas? Bueno, son las penas que se van a individualizar, ¿no? Porque también, por ejemplo, respecto al crimen organizado, a veces no se le puede dar el mismo tratamiento a alguna organización criminal de carácter político, como si podría tenerla una organización criminal que comete robo agravado, ¿no? Entonces, lo que se está realizando acá es especificar, individualizar las responsabilidades, y las penas máximas a imponerse es de 15 años, ¿no? Con una pena mínima de 4 años, ¿no? Aparte de que las sanciones administrativas también, ¿no? Aparte de ello, lo que se busca acá es que el OMPE no emita un informe previo como estaba anteriormente, ¿no? El OMPE ya no va a emitir un informe, sino que directamente la Fiscalía va a tomar acción. Puede actuar de oficio. Ya no necesita un reporte del sistema electoral, sino que puede... Porque ese era un candado, era una traba, porque si el OMPE decía que todo estaba bien,
como caso, por ejemplo, pasó en el caso de Fuerza Popular, el hombre dijo que estaba bien, pero sin embargo la Fiscalía tuvo que actuar de oficio bajo otro tipo de delito. Entonces aquí ya no se requiere eso y la Fiscalía de oficio puede actuar. Bajo el punto de vista jurídico, ¿esto ayuda al proceso penal? Efectivamente, porque si es que se aprueba esta ley que va de la mano en concordancia, justamente lo que conversamos por interno con el tema de la reforma constitucional, a ese punto íbamos, sí. Modificar el artículo 35 de la Constitución, que justamente es una de las causales de referéndum, que es ver el tema del financiamiento de los partidos políticos, tiene que ir en concordancia en la mano, porque estas conductas se tienen que sancionar, ¿no? Porque todo el aparato mediático y la intervención de la Fiscalía y los esfuerzos que está haciendo para sancionar estas conductas no podrían de repente desvirtuarse en un posible juicio oral o ante una posible nulidad ante la Corte Suprema, porque justamente el tipo penal no existía o porque no existía una ley que la regularice, ¿no? ¿Y cuál sería la repercusión posterior a los resultados del referéndum, básicamente con la pregunta del financiamiento político, con esta ley aprobada por la Comisión de Constitución? Bueno, todavía hay que recordar que esto está todavía en dictamen, todavía tiene que discutirse en el Pleno. Espero que esto se discuta posterior al referéndum, por eso que va de la mano, porque no puede haber discrepancias, ¿no? Porque uno no, o sea, si bien es cierto, el 9 de diciembre gana el sí en el caso de que sí se quiere ver el tema del financiamiento político de los partidos políticos, implica modificar el artículo 35 de la Constitución, que de alguna manera prohíbe el aporte ilegal y que solamente la publicidad en general va a ser aportado por el Estado y en la franja electoral. Se prohíbe de alguna manera hasta algunas limitaciones, porque eso todavía se va a reglamentar si los aportes de las entidades privadas son permitidas, ¿no? Entonces, si es que se va al sí a la reforma constitucional, tiene que ir de la mano con este proyecto de ley, porque esa es la idea, ¿no? Con la finalidad de que se penalice esta sanción, ¿no? Se sancione estas conductas, ¿no? Porque de alguna manera es históricamente ya como un tema de reflexión. Sabemos de que el origen de la corrupción está en el financiamiento de los partidos, ¿no? Se ha demostrado de que más allá de que las licitaciones se direccionen o que haya problemas de gestión pública o de personal de una manera comprometida con la corrupción, el origen está en el financiamiento, ¿no? Porque es donde hay prebendas previas para que comprometan a las futuras autoridades, ¿no? Víctor Hugo, antes de ir a la pausa, ¿consideras entonces de que todo este tratamiento de la coyuntura acerca de esta penalización sobre el financiamiento político aterrizó en una buena propuesta que era el tema de la reforma electoral? Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque es necesario los cambios de fondo que se han planteado y que han sido impulsados por el Ejecutivo y que de alguna manera han sido escuchados por el Legislativo. Y acá lo que se requiere es que haya una actuación coordinada entre los poderes del Estado, ¿no? Un consenso, llegar a un punto medio para poder impulsar las reformas que son necesarias para nuestra población, ¿no? Que favorezca al ciudadano y a las organizaciones políticas. Efectivamente. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Jorge. Ok, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y retornamos en JN Noticias.